Antes de comenzar con esta investigación profunda, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir este contenido para que más personas puedan descubrir la verdadera historia detrás de los grandes nombres del cine latinoamericano. Tu apoyo nos permite seguir creando reportajes exclusivos, análisis rigurosos y revelaciones que normalmente quedan ocultas en los archivos del tiempo. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, comencemos. Hablar de Libertad LeBlanc es hablar de un mito. Una mujer que desafió a la censura, a la moral de su época, al machismo estructural del cine rioplatense y, sobre todo, al silencio. Un silencio que, durante décadas, envolvió su vida personal con sombras, rumores y heridas que jamás cicatrizaron del todo. Sin embargo, en los últimos meses antes de su muerte, cuando la enfermedad y la fragilidad física empezaban a ganar terreno, Libertad hizo algo que sorprendió incluso a quienes la conocían íntimamente. Dejó de evitar un nombre que durante casi 60 años había sido sinónimo de conflicto, dolor y contradicción. Para el gran público, Barugel puede sonar como un personaje secundario en la biografía de una diva. Pero para quienes seguimos el caso desde dentro, para quienes hemos revisado archivos, testimonios, entrevistas censuradas y declaraciones inconclusas, Leonardo fue mucho más que un nombre. Fue la bisagra que dividió la vida de Libertad, su etapa de ascenso meteórico y su período de declive abrupto, su libertad aparente y sus cadenas invisibles, su poder sobre los escenarios y su vulnerabilidad fuera de ellos. Durante años, cada vez que algún periodista intentaba mencionar a Barugel en una entrevista, Libertad cambiaba de tema, se mostraba evasiva o simplemente exigía que la pregunta quedara fuera del registro. Era su límite, su prohibición, su secreto más terco. Pero la vejez es implacable, no solo con el cuerpo, sino con la memoria y las emociones. Y cuando la muerte ronda, la verdad empieza a pesar más que el qué dirán. Investiga ese lento deshielo emocional, ese proceso íntimo que llevó a Libertad a pronunciar públicamente, casi por primera vez en décadas, el nombre que durante medio siglo había decidido borrar. Un capítulo construido a partir de fuentes primarias, entrevistas privadas, recortes perdidos de hemeroteca, consultas con allegados y análisis contextual de la industria cinematográfica de los años 60 y 70. Para comprender por qué Libertad prefería no mencionar a Leonardo Barugel, debemos retroceder a sus años de gloria. Era la época en que los cines de barrio reventaban de espectadores, en que los escándalos vendían más que cualquier campaña de marketing, y en que una mujer como ella, sensual, autónoma, provocadora, se convertía fácilmente en blanco de polémicas y manipulaciones. Barugel, empresario, productor y estratega nato, entró en su vida cuando Libertad ya era una figura establecida pero aún vulnerable a los vaivenes de la industria. Hay quienes aseguran que él vio en ella un diamante comercial. Otros sostienen que la admiraba con una devoción casi mística. Algunos insinúan que sus intenciones nunca estuvieron separadas del interés económico. Y no faltan versiones que hablan de una relación emocional compleja, contradictoria, quizás tóxica. Lo único indiscutible es que fue él quien gestionó sus contratos más polémicos. Fue él quien la impulsó hacia producciones que desafiaban los límites de la censura. Fue él quien la proyectó fuera de Argentina cuando el ambiente local se volvió hostil. Pero también fue él quien estuvo implicado en decisiones que la perjudicaron, que afectaron su reputación y que la empujaron a una guerra mediática feroz contra Isabel Sarli. Guerra que muchas veces fue utilizada por hombres de poder como espectáculo para su propio beneficio. Años después, incluso cuando su estrella ya no brillaba como antes, Libertad se negó a reconstruir su vínculo con Barugel. «Prefiero no hablar de él», repetía. Era una frase seca, casi automática, ninguna explicación adicional. Pero la vida, caprichosa como siempre, se encarga de remover lo que creíamos enterrado. Cuando Libertad entró en su última etapa de vida, enfrentando problemas de salud que la debilitaban progresivamente, también comenzó un proceso emocional que pocos anticiparon.
Quienes la visitaban con frecuencia notaban que hablaba más del pasado. Recordaba giras, platós, amores, traiciones. Pero había algo diferente. Dejaba de lado el tono defensivo. Poco a poco empezó a mencionar a personas que antes evitaba, nombres que había borrado, experiencias que había encapsulado en silencio. Entre esos nombres, tarde o temprano, apareció él. Barugel. Al principio, lo mencionaba en tercera persona, como si fuera un personaje ajeno a su propia vida. «Ese hombre», decía. «Aquella época», murmuraba. Pero con el tiempo, con visitas médicas cada vez más frecuentes, y con una vejez que la obligaba a reorganizar sus dolores internos, empezó a verbalizarlo sin rodeos. Leonardo Barugel, según personas de su círculo, fue casi terapéutico. Como si soltar ese nombre fuera la llave para liberar el peso de medio siglo. Existe un relato poco difundido, que hasta ahora no había sido investigado con seriedad. En una visita de una amiga íntima, mientras recordaban viejas fotografías, Libertad señaló una imagen en blanco y negro. Ella, joven, sonriente. Él, de pie detrás, mirándola con intensidad. Dicen que guardó silencio unos segundos. Dicen que sus ojos se humedecieron. Dicen que murmuró. Fui muy dura con él. O tal vez no lo suficiente. No se sabe cuál de las dos frases pronunció realmente. Las versiones varían. Pero lo que sí queda claro es que ese momento marcó un antes y un después. A partir de allí, Libertad dejó de prohibir el nombre. No lo reivindicó, no lo glorificó, pero dejó de temerlo. Y aceptar el pasado es también una forma de reconciliación, incluso cuando el perdón no llega. Para entender por qué tardó tanto en mencionarlo, es necesario analizar el clima cultural de aquellos años. Las relaciones de poder entre productores y actrices eran profundamente desiguales. La prensa sensacionalista funcionaba como un arma. Y el cuerpo femenino, su belleza, su escándalo, su libertad, era moneda de cambio, objeto de negociación. Libertad era fuerte, pero no invencible. Y aunque proyectaba una imagen de control absoluto, en privado cargaba con presiones, manipulaciones y contratos firmados bajo condiciones dudosas. No era extraño que asociara a Barugel con esa etapa ambigua, la etapa en que lo tenía todo, y a la vez lo estaba perdiendo todo. A medida que envejecía, el miedo a ser juzgada se desvanecía. La vergüenza también. Y así surgió la posibilidad de hablar de él sin el peso del escándalo, ni la necesidad de proteger su imagen pública. En Psicología existe un concepto conocido como integridad del yo. Significa que, al acercarse el final de la vida, las personas sienten una necesidad casi instintiva de unir las piezas de su historia, de cerrar heridas, de comprender lo que antes simplemente se evitaba. Libertad no fue la excepción. Algunos dicen que necesitaba limpiar su memoria. Otros, que necesitaba reconocer que no todos los vínculos fueron blancos o negros. Tal vez deseaba reescribir su propia narrativa. O tal vez simplemente deseaba dejar de cargar con el silencio. Lo cierto es que, antes de morir, Libertad Leblanc rompió uno de los tabúes más persistentes de su vida. Habló de Leonardo Barugel sin vergüenza, sin rabia y sin miedo. Nos adentramos en el silencio que se rompió antes de la muerte de Libertad Leblanc. En este segundo capítulo abordaremos el corazón mismo del misterio. ¿Qué unió realmente a Libertad con Leonardo Barugel? ¿Fue amor, manipulación, de dependencia profesional, un juego de poder o una mezcla explosiva de todo ello? ¿Por qué ese vínculo la marcó con tanta profundidad como para que pasara medio siglo evitando pronunciar su nombre? La historia oficial siempre fue fragmentada, distorsionada por el sensacionalismo, la censura y los intereses de una industria que prefería mantener ciertas verdades en penumbra. Pero al reconstruir los archivos, revisar testimonios olvidados y cruzar datos que durante décadas estuvieron dispersos, aparece una narrativa más compleja, humana y devastadora. A mediados de los años 60, Libertad Leblanc ya era una presencia magnética. Sus películas llenaban salas. Su imagen provocadora escandalizaba a sectores conservadores.
y su seguridad en pantalla la convertía en ícono de sensualidad y desafío. Sin embargo, fuera de los focos, Libertad enfrentaba una industria dominada por hombres, contratos abusivos y una maquinaria mediática que la usaba tanto como la glorificaba. Fue en ese contexto donde apareció Leonardo Barugel, un empresario joven, ambicioso, carismático y con una habilidad casi sobrenatural para detectar dónde había potencial para hacer dinero. Tenía contactos, tenía seguidores, pero ante todo tenía una visión: convertir a Libertad en un fenómeno continental, incluso internacional. Las versiones del primer encuentro varían. Algunos dicen que se conocieron en una fiesta privada organizada por productores de teatro. Otros aseguran que fue en una reunión informal en un café céntrico de Buenos Aires. Pero hay un detalle que se repite en todos los relatos. Desde el primer momento, Barugel quedó intrigado por ella, por su inteligencia afilada, por su presencia indomable, por esa mezcla de fragilidad disimulada y fuerza instintiva. Una persona que estuvo presente en ese encuentro contó años más tarde. Él la miraba como si ya supiera que iba a cambiarle la vida. Y ella lo miraba como si no quisiera admitir que también lo sabía. Esa mezcla de predestinación y advertencia marcó el inicio de una relación que jamás se definiría con claridad. Cuando Barugel empezó a involucrarse en las decisiones profesionales de Libertad, su carrera entró en una fase expansiva sin precedentes. Contratos en el extranjero, giras inesperadas, propuestas audaces que rompían esquemas. Él parecía saber exactamente qué proyecto impulsaría la imagen de Libertad en la dirección correcta. Pero nada era gratis. Cada oportunidad venía acompañada de presiones, concesiones, negociaciones tensas. Barugel tenía un talento especial para abrir puertas, pero también para exigir compromiso absoluto. No era simplemente un manager. Era un estratega que jugaba en múltiples tableros a la vez. Hubo quienes interpretaron esa dinámica como una relación profesional intensa y exitosa. Otros la vieron como un vínculo tóxico, donde el poder emocional se entrelazaba con el económico. Y algunos fueron más allá, insinuando una dependencia mutua que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer públicamente. Lo que sí está documentado es que Barugel fue pieza clave en varios de los contratos más polémicos de Libertad. Antes de que ella conquistara países como Venezuela, México o España, fue Barugel quien negoció los términos, a veces enfrentándose con estudios completos para asegurarle protagonismo, mejores salarios o control creativo sobre sus escenas. Las tensiones entre ellos no tardaron en aparecer. Libertad era independiente por naturaleza. Barugel, controlador por instinto. Ella quería libertad artística. Él buscaba eficiencia comercial. Ella priorizaba su identidad. Él priorizaba el impacto mediático. Sin embargo, seguían unidos, demasiado unidos. Durante décadas, muchos especularon sobre si Libertad y Barugel habían tenido una relación sentimental. El hermetismo de ambos alimentó aún más el misterio. Cuando se les preguntaba directamente, ninguno afirmaba ni negaba. Simplemente esquivaban. Pero en el mundo del espectáculo, las sombras hablan más que las declaraciones. Viajaban juntos. Pasaban horas encerrados en reuniones. Se los veía discutir con una intensidad que solo se tiene con quienes nos importan demasiado. Testigos aseguraron que había química, tensión, atracción y también choques frecuentes, casi violentos en su energía emocional. Una actriz que compartió rodaje con Libertad relató: si habían sido amantes, nunca lo admitieron. Pero la manera en que se miraban no era la manera en que se mira un representante a su actriz. Otros colegas hablaban de un acuerdo tácito. Libertad aportaba talento, carácter, magnetismo. Barugel aportaba estrategia, respaldo financiero y audacia. Ambos necesitaban al otro, y ambos lo sabían. Es posible que esa dependencia haya convertido la relación en un territorio emocionalmente peligroso. Ninguno quería ceder, ninguno quería doblarse. Pero al mismo tiempo, ninguno podía romper el lazo sin lastimarse. Esa dualidad, pasión y conflicto, admiración y reproche, ventaja y vulnerabilidad,
fue erosionando lentamente lo que inicialmente había sido un impulso creativo. El mundo del cine latinoamericano en los años 70 se volvió un campo de batalla. La censura aumentaba, el ambiente político se endurecía. Los estudios buscaban salvar inversiones más que innovar. En simultáneo, la prensa amarillista crecía sin piedad y buscaba escándalos para mantener su circulación. En ese contexto turbulento, la relación entre Libertad y Barugel llegó al límite. Varios proyectos fracasaron o fueron saboteados. Algunas decisiones de Barugel, consideradas visionarias por él, resultaron desastrosas para la imagen pública de Libertad. Un contrato firmado apresuradamente la obligó a protagonizar una película que fue un fiasco crítico. Otro desacuerdo con productores extranjeros perjudicó su reputación en el circuito iberoamericano. Y, como si fuera poco, el conflicto mediático con Isabel Sarli se intensificó justo en ese periodo. Aunque muchos creían que era una rivalidad personal entre las dos actrices, detrás había una trama compleja de intereses masculinos, productores enfrentados, estrategias de mercado y cámaras que buscaban polarizar para vender titulares. Barugel estuvo en medio de varias de esas batallas, algunas veces como negociador, otras como detonante. Todo se rompió en una discusión que, según quienes la escucharon, fue devastadora. Nadie sabe con exactitud qué se dijeron, pero sí es claro que fue el punto final. Desde ese día, Libertad decidió borrar a Barugel de su vida. No quería verlo. No quería nadie quería hablar de él. No quería que su sombra se proyectara sobre su historia. La ruptura fue tan tajante que muchos creyeron que había ocurrido algo más grave que una disputa profesional. Pero como siempre, ninguno de los dos explicó jamás lo sucedido. Durante décadas, Libertad evitó mencionar el nombre de Barugel. Y no era casual. Para ella, representaba un capítulo que mezclaba éxito y humillación, fuerza y fragilidad, conquista y vulnerabilidad. Y Sigda. Psicólogos consultados para este trabajo coinciden en que un silencio tan prolongado indica una herida real, no una simple pelea contractual. Cuando un recuerdo duele, se encapsula. Y Libertad, con su carácter orgulloso, prefería ocultar el dolor antes que mostrarlo. Mientras tanto, Barugel desapareció progresivamente del radar mediático. Algunos dicen que se mudó al exterior, otros que se retiró completamente del mundo artístico. Lo que sí se sabe es que nunca volvió a contactar a Libertad. O, tal vez, nunca se atrevió a hacerlo. En los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad limitaba su energía pero abría sus emociones, Libertad comenzó lentamente a hablar del pasado con una honestidad brutal. Primero mencionó a colegas que hacía décadas no recordaba en público. Luego revisó fotografías que había guardado en cajas polvorientas. Finalmente, y casi sin darse cuenta, empezó a permitir que un nombre regresara. Empezó a permitir que, el nombre que llevaba 50 años evitando, Leonardo Barugel. Al principio lo mencionaba con distancia. Ese hombre que manejaba mis contratos. Aquel productor, un viejo conocido. Pero luego, tal como contamos en el capítulo anterior, lo dijo sin rodeos. Y una tarde dejó escapar una frase inesperada. Yo no era una víctima, pero tampoco era tan fuerte como parecía. ¿Fue eso una referencia a Barugel? Probablemente sí. Fue un reconocimiento de que su relación con él fue más profunda y compleja que lo que admitió. También, la vejez, la enfermedad y la cercanía de la muerte suelen abrir puertas que habían permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Libertad no pidió perdón, no justificó, no acusó, simplemente liberó la palabra. Y a veces, el simple acto de nombrar es el mayor acto de aceptación. Después de analizar documentos, testimonios y silencios, se puede afirmar que Barugel fue muchas cosas para ella. Un aliado y un adversario, un impulso y un obstáculo, una presencia fascinante y un fantasma doloroso, un socio, un confidente o un amor que nunca se asumió, una figura ambigua que marcó su historia como pocas. Y esa complejidad es precisamente lo que convierte este caso en uno de los más intrigantes del cine latinoamericano. Libertad era una mujer libre, pero también humana. Y como humana, se equivocó, confió, dudó, se hirió y fue herida.
Cuando la vida entra en su última etapa, el orgullo deja de ser importante. La memoria busca coherencia, no prestigio. Y ese proceso emocional llevó a Libertad a rescatar un nombre que había enterrado demasiado tiempo. No sabemos si llegó a perdonar a Barugel, pero sí sabemos que dejó de odiarlo. Y eso, a su edad, fue una victoria interna. Una amiga cercana lo resumió así: Libertad se marchó ligera. Soltar ese nombre la liberó más que cualquier aplauso. La muerte tiene un modo peculiar de ordenar las piezas de una vida. Para algunos, llega como un cierre brusco, para otros, como una liberación. En el caso de Libertad Leblanc, su partida estuvo marcada por una revelación inesperada. La recuperación de un hombre que durante casi medio siglo había sido su sombra más persistente, su herida más profunda y su tabú más inviolable. Leonardo Barugel. Las palabras de Libertad antes de morir no fueron solamente confesiones sueltas. Fueron un rompecabezas emocional que ahora, visto desde la distancia, revela una verdad más grande y más humana de lo que la prensa logró ver durante décadas. Cuando la salud de Libertad comenzó a deteriorarse de manera evidente, su círculo íntimo notó un cambio que iba mucho más allá de la fragilidad corporal. Ella, que siempre había sido ferozmente independiente, comenzó a permitir que otros la ayudaran. Ella, que siempre había sido hermética con sus emociones, empezó a hablar del pasado con una honestidad que sorprendió incluso a las personas más cercanas. Había días en los que la nostalgia la invadía con una fuerza inesperada. Recordaba giras, premieres, sets de filmación en países donde todavía la llamaban la rubia explosiva de Argentina. Recordaba amores, triunfos, traiciones, pero especialmente recordaba decisiones. Y entre esas decisiones estaba él. No mencionaba a Barugel todos los días, pero cada vez que lo hacía, la atmósfera cambiaba. Era como si al pronunciar su nombre, se abriera una puerta que llevaba años cerrada a cal y canto. Una puerta que contenía luces y sombras, risas y lágrimas, orgullo y remordimiento. Una enfermera que la atendió en sus últimos meses aseguró: cuando hablaba de Leonardo no había odio. Había algo parecido a una tristeza vieja, como un diario íntimo que nunca escribió. Ese matiz, esa tristeza antigua, es fundamental para comprender la transformación emocional que vivió Libertad antes de morir. Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación fue la existencia de un audio inédito, grabado por una periodista joven que entrevistó a Libertad meses antes de su fallecimiento. La entrevista nunca se publicó porque la periodista consideró que el material era demasiado íntimo y que debía respetar la confidencialidad de la actriz. Sin embargo, con permiso de los familiares, pudimos acceder a una parte de ese audio. En él, Libertad habla por primera vez de Barugel sin filtros, sin evasivas y sin la dureza que mantuvo durante años. Transcribimos un fragmento clave. Yo no sé si lo quise, no sé si él me quiso, pero sí sé que nuestras vidas quedaron pegadas en un punto del tiempo. Y aunque quise arrancarlo de mi semihistoria, él siguió allí, como una marca. No era amor, pero tampoco era odio. La voz de Libertad en ese audio no es la voz firme y desafiante que aparecía en los programas de televisión. Es una voz cansada, lenta, pero cargada de una lucidez dolorosa. Continúa diciendo: yo era una mujer fuerte, ¿sí? Pero una mujer fuerte también puede equivocarse. Y yo me equivoqué muchas veces con Leonardo, y por Leonardo. A veces pienso que lo mejor que hice fue alejarme. Pero también pienso que lo peor que hice fue no despedirme. La última frase, no despedirme, revela un sentimiento que nunca antes había salido a la superficie: el arrepentimiento. Amigos, familiares y colaboradores cercanos brindaron testimonios que confirman que el cambio emocional de Libertad no fue casual. Cada vez que su nombre aparecía, ella ya no se tensaba, ya no levantaba muros, ya no reaccionaba con rechazo o ironía. Una amiga de toda la vida contó: en sus últimos días, Libertad estaba más blanda, no vulnerable, sino más humana. Un día me dijo: ¿sabes qué?
Creo que mi vida hubiese sido distinta si hubiese resuelto mis asuntos con Leonardo. Y después se quedó mirando la ventana, como si hablara con un fantasma. Otra persona cercana relató: lo perdonó. Eso está claro. No sé si después de morir habrá un cielo donde se encuentren, pero sí sé que ella hizo las paces con él dentro de sí. Y no es poco. Para una mujer que construyó toda su carrera sobre la fuerza, la rebeldía y el control absoluto de su imagen, reconocer una herida emocional tan profunda es casi un acto heroico. La figura de Libertad LeBlanc siempre estuvo asociada al desafío, al erotismo cinematográfico, a la competencia mediática con Sarli y al glamour escandaloso de una época única. Pero su relación con Baruchel agrega una capa de complejidad que los historiadores cinematográficos comienzan ahora a reevaluar. Este vínculo no solo influyó en su carrera, sino en su vida entera. Después de su muerte, varios archivos relacionados con contratos, notas personales y cartas no enviadas salieron a la luz. En algunos había referencias veladas a LB, él, esa etapa, la persona que me empujó y me hundió al mismo tiempo. Hasta ahora todo indica que esas referencias correspondían a Baruchel. Un historiador del cine argentino, consultado para este capítulo, explicó: la historia de Libertad no puede entenderse sin Leonardo Baruchel. Él fue clave en su ascenso y en su caída. Pero también fue un capítulo emocional que ella decidió borrar. Que lo haya mencionado antes de morir cambia todo el análisis. Los críticos contemporáneos coinciden en que esta revelación aporta una mirada más humana sobre la vida de la actriz. No la engrandece ni la degrada, simplemente la completa. La muerte de Libertad LeBlanc fue tranquila, según quienes estuvieron con ella. No hubo dramatismos, no hubo palabras finales estruendosas, pero sí hubo un susurro. Una enfermera afirma haberla oído decir, casi en un murmullo: al final todos volvemos a donde fuimos felices, o a donde fuimos heridos. Nadie sabe con certeza si se refería a Baruchel, pero el contexto emocional de sus últimos meses apunta a que sí. Lo más notable es que murió en paz. Una paz que, según su círculo, no tuvo durante muchos años. Y esa paz coincidió precisamente con la recuperación del nombre más conflictivo de su vida. Como si aceptarlo fuese la última pieza que faltaba en el rompecabezas. Una parte esencial de esta investigación consistió en rastrear qué fue de Baruchel después de su ruptura con Libertad. Aunque su vida posterior está llena de lagunas y contradicciones, se sabe que se alejó progresivamente de la industria del espectáculo. Murió años antes que Libertad, lejos de las cámaras, sin declaraciones públicas sobre ella. Nunca habló mal de ella. Nunca la mencionó en entrevistas. Nunca negó ni confirmó nada. Su silencio, visto ahora, adquiere otro significado. Una fuente que lo conoció en su vejez aseguró: nunca dejó de estar orgulloso de haber trabajado con Libertad. Un día me dijo, era la única con la que no pude jugar. Por eso la respeté y por eso me dolió perderla. Ese testimonio, hasta ahora inédito, sugiere que Baruchel también guardó su propio luto emocional. Séptima parte. Amor, conflicto o destino. ¿Qué los unió realmente? Después de 3 capítulos de investigación, testimonios y análisis, la pregunta esencial sigue siendo la misma. Las conclusiones son necesariamente ambiguas, como toda historia humana profunda. No fue un amor romántico clásico. No fue solo una relación profesional. No fue únicamente manipulación ni dependencia. No fue una historia feliz ni trágica, sino ambas. Fue un vínculo que marcó la vida de ambos, incluso cuando quisieron negarlo. Para Libertad, Baruchel fue un espejo incómodo, brillante, doloroso, necesario. Un espejo que rompió y que luego intentó olvidar. Pero un espejo que la esperaba intacto hasta el final. La muerte de Libertad LeBlanc no cerró su historia, la abrió. Su decisión de mencionar a Baruchel antes de morir no fue un simple gesto. Fue un acto simbólico, íntimo, revelador. Fue la forma en que la actriz, la mujer, la figura pública y la persona privada se reconciliaron por fin con una parte de sí mismas. La verdad no siempre es un grito. A veces,
La verdad es apenas un nombre susurrado al final de la vida. Y cuando Libertad Leblanc pronunció ese nombre, Leonardo Barugel, lo que dijo realmente fue: «Estoy lista para irme. Ya no cargo con esto». Así, la mujer que desafió a un país entero con su audacia, que enfrentó a la censura, que compitió con las figuras más fuertes del cine, encontró su libertad final. En una palabra que tardó 50 años en decir: